¿Ese escenario es probable? Claro, si dejamos vencer los términos, eso dice la Constitución y la ley, si dejamos vencer los términos es como un silencio positivo y él podrá pues convocar a la consulta popular. Si pues en los términos tomamos decisiones, pues si la decisión es positiva, por supuesto hay consulta, y si es negativa, no habrá consulta. ¿Y usted qué ambiente ve hoy en el Senado? Es muy difícil, Néstor, predecir eso. Esto está muy reciente todavía, digamos que yo solo lo que esperaría es el voto libre. Yo no ni les pregunto, ni mucho menos se ejerce presión sobre nadie, simplemente. Pero usted no tiene un papelito en el bolsillo, más o menos con algún número. No, muy difícil. Yo no quiero hacer apuestas, no. Vamos a ver mañana y pasado que estemos en la plenaria del Senado qué ambiente se le ve, pero no podría yo mirar. Sé que ya hay algunos partidos que se han pronunciado de un lado hacia otro. Hay unos partidos de oposición que dicen que la negarán, unos de gobierno que dicen que la aprobarán, pero hay otros partidos le puedo preguntar, que no se han pronunciado. Si usted no se aventura a darme un número, ¿cómo va a votar usted? Como diga la bancada. La bancada se reunirá, la decisión te toma la bancada del Partido Conservador y debemos votar según la decisión. Por eso, pero cuando se reúna la bancada, ¿usted qué va a proponer? Déjeme, porque no quiero pues en esto que sirva de ninguna presión mi postura, de manera que yo prefiero eso ventilarlo el día que se convoque la bancada de la colectividad, del Senado de la República en este caso. Claro, senador Cepeda, hablando sobre la carta que usted envía hoy a sus colegas, ¿qué tan intimidados los siente por el discurso del presidente Petro y por las manifestaciones recientes que usted enumeraba al comienzo de esta charla? Bueno, decir que dos senadores son responsables del asesinato de un líder social por su postura realmente me parece no solamente irresponsable, pero sí intimidatorio, porque, como dijo el senador Pinto, les cuelga una lápida sobre la espalda, porque entonces ahora son responsables no de alguien que asesinaron, que no tiene nada que ver con estas votaciones, pero lo dijo el presidente de la República. Eso les echa el pueblo encima, y a todos nosotros, que nos menciona todos los días, que nos ataca todos los días, que nos presiona todos los días, de manera que ya, y lo digo en la carta, ya pues el Congreso en el pasado lo han intentado presionar las mafias, el paramilitarismo y hasta la guerrilla, y el Congreso siempre se ha levantado firme y ha demostrado su independencia, y esta vez no será la excepción. No, pues amenazarnos con unas banderas de guerra, con una revocatoria, con una espada, pues yo creo que eso no lo habíamos visto en la historia de Colombia. Sí, usted lo dice muy bien en la carta. Presidente Cepeda, le quiero preguntar sobre la amenaza del presidente Petro de revocar al Congreso si es votada negativamente la consulta. ¿Eso qué tanto puede calar en sus colegas senadores que deben decidir si aprueban o no la convocatoria? No hay ningún mecanismo jurídico ni constitucional que permita la revocatoria del Congreso. Pues cerrarlo sería un golpe de Estado. Yo creo que hasta allá tampoco va a llegar pues el presidente de la República incitando a la fuerza pública para que no deje entrar a uno de los poderes públicos independientes. Hoy sería el legislativo, mañana puede ser el judicial. No creo tampoco que se llegue hasta tanto, y no hay un mecanismo legal para cerrar el Congreso. En eso pueden tener la tranquilidad los congresistas y los senadores, que no hay ningún mecanismo para revocar el Congreso. Sí, pero ese escenario lo han hablado ustedes, ¿lo han pensado? Sí. Pues yo creo que es un hecho que pues no pasa de las palabras. Se lo pregunto más claramente. ¿O estamos en el departamento de carreta, senador Cepeda? Sí, yo creo que los congresistas lo tienen claro. No hay ningún mecanismo jurídico que permita revocar al Congreso de Colombia. Ahí la democracia nos ha blindado a todos los poderes públicos. Este es un país democrático, y pues realmente quien se atreva a atentar contra la democracia, pues no, pues de ninguna manera puede mirar después a los ojos a los electores, ni los electores van a elegir a ningún golpista. Y eso sería golpe de Estado, y eso pues
pues está lejos. Digo, jurídicamente, cero posibilidades. En eso pueden tener toda la tranquilidad los congresistas. Sí. Senador, pero si ustedes tienen los instrumentos en la mano, ¿por qué este tipo de declaratorias? Y me concreto a lo siguiente. La Comisión de Acusaciones tiene unas facultades que le da la Constitución Nacional. El presidente Petro está denunciado allí por varias cosas, entre ellas abstraerse de cumplimiento de sentencia judicial, injuria y calumnia, violación de los topes de la campaña, etcétera. ¿Por qué salen ustedes, y me da pena se lo digo, con una carta y una declaratoria? Si es que ustedes, la Constitución, a los parlamentarios son a los que les dio la función jurisdiccional de investigar al presidente. Sí, por supuesto, es una posibilidad, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero este es un hecho político también, no solamente jurídico, y es un hecho político porque esas presiones y ese tratar de intimidar y de arrodillar y de amedrentar, pues está además por encima de los principios democráticos. Y yo creo que como presidente del Congreso sí tengo el deber de decirle a los congresistas, pues, a qué debemos atenernos, que el voto es libre, independientemente de los temas judiciales que se pueden demorar toda la vida. Esta es una carta inmediata sobre una votación inmediata que tenemos ya, porque vamos a votar antes del 21 de mayo. Sí, senador Cepeda, una pregunta final. Ustedes tienen en la agenda hoy, por un lado, la consulta popular del gobierno, que tiene en su agenda temas laborales, ¿cierto? Pero por el otro lado tienen la reforma laboral propuesta por Chacón y compañía, la de los liberales, también sobre el tema laboral. Y tienen la apelación del hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la reforma laboral. Es decir, hay dos vías además de la consulta. ¿Ustedes qué camino, cuál es la primera discusión que van a tener o qué orden, qué prioridad le van a dar a estas discusiones? Bueno, son independientes porque la reforma del Partido Liberal de Chacón, etcétera, está en la Comisión Séptima del Senado, que va a sesionar mañana, en la mañana, entiendo yo. La apelación está en una comisión accidental que me permití conformar, que va a sesionar también mañana, creo que en la mañana. Y luego tenemos la plenaria del Senado por la tarde, donde no podemos iniciar todavía el debate porque la ley es clara en ese sentido. Debemos primero anunciar y publicar. Ese anuncio se hará el día de mañana y estaremos listos para comenzar los debates el día miércoles. O sea, así lo deciden las bancadas. La respuesta es todo al tiempo. Sí, claro, porque es independiente. La Comisión Séptima, en su sabiduría, hace las sesiones y toma decisiones. La Comisión Accidental de Apelación también es independiente y toma decisiones y apela. Y acá, pues, digamos, aquí hay como líneas paralelas, y acá, pues, la plenaria del Senado, pues, iniciará una discusión. No se puede votar inmediatamente porque hay que, por supuesto, abrir la discusión, escuchar a los partidos, escuchar a los congresistas, dar tiempo para que las bancadas se reúnan. En todo caso, sí, pues nuestra recomendación es que antes del 21 de mayo estemos votando y que le demos prioridad en la agenda legislativa al tema de la consulta. Bueno, si es así, va a ser relativamente rápido, de aquí a 3 semanas, o ya menos de 3 semanas en realidad. Vamos a ver si hay o no hay consulta popular. Senador Cepeda, gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias por la mala invitación a ti, Néstor, para todos los periodistas. Gracias, sí, muy amable. 7-8 minutos. Es el presidente del Congreso, Felipe, en tono diciéndole a los senadores, a sus colegas, voten a conciencia, no se dejen asustar por las amenazas e intimidaciones del gobierno. Sí, y deben votar a conciencia, Néstor, pero si es que ya el gobierno lo ha dicho en cabeza del ministro Benedetti, si el Senado dice que no, no va. Si el Senado dice que sí, sí va. Entonces, sí. Ahora, si el Senado no dice nada, ¿cuál es el gran dilema ahí? Si el Senado no dice nada, el gobierno convocará. Si el Senado no dice nada, el gobierno queda facultado para votar. El presidente queda para convocarlo. Pero Felipe, ¿qué pasa si el Senado dice no?
¿Usted No cuál pasa cree que va a nada. ser pero cuál va a ser No la hay consecuencia? consulta. A ver, usted dijo No hay esta mañana- consulta, punto. Eso es No, lo que dice la no, Constitución. Ese es el efecto práctico A ver. frente a la consulta, Felipe. Pero Ricardo, ¿cuáles van a ser los efectos colaterales o Usted cuál va a dijo ser la esta movida mañana- siguiente del presidente Petro? Usted dijo Esa es la esta pregunta. mañana, le entendí, la movida siguiente del gobierno sería una huelga general. Es que ya lo dijo el presidente Petro la semana pasada en un mensaje en su red social Perfecto. X. Dijo, Perfecto. invitando al acuerdo nacional por Sí. un lado a los cacaos, diciendo no lleven el país a una huelga general. Y a renglón seguido, la Colombia Humana, que es el partido, el movimiento político del presidente, hace la misma advertencia. No lleven al país a Bueno, una ¿y qué? huelga Y si hay general, una huelga si se general, pues hunde nos vamos la a una consulta. huelga general. ¿Y qué? Pero como lo decía al final, Se Néstor, cierran el los Senado- bancos, se pero cierran las el Senado tiene aerolíneas, las se cierran soluciones los en sus manos. supermercados, a ver El quién se Senado cae. tiene la solución en sus manos. Pero como no recordaba- deberíamos pensionar Héctor. el hilo tanto, Felipe, porque pues se rompe. Y pues sí, uno puede decir, bueno, ¿qué Dígaselo al pasa? señor ¿Quién se presidente de cae? la República, pero el ¿Quién se presidente cae? convoca No, una huelga general, pues se va al país a una huelga pero general, ¿y Felipe, qué pasa? Pero Felipe, aquí hay, digamos, no propiamente, pero digamos dos partes. El presidente de la República, que representa a su gobierno y a un sector político, y los demás, digamos, los que no están a favor de las políticas del presidente ni de sus declaraciones y tal. Y la responsabilidad es de los dos. Yo creo que no es simplemente, bueno, díganle al presidente que deje de estar insultando, porque la verdad es que del otro lado insultan tanto o más que el propio presidente. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en el que no es un problema de estarse echando las culpas, sino buscar Usted una sabe- solución. usted sabe- Y me Dígale parece eso que al en el señor caso... presidente de la Héctor, República. usted sabe, No, usted se sabe lo que digo eso al acaba de decir, Héctor. No tengo cómo decirle al solo a presidente modo de la de República, paréntesis. Pero Héctor. aquí tiene un micrófono, dígale, mire, presidente, no siga tensando la cuerda porque las cuerdas cuando se tensan se rompen. Pero se lo tengo que decir también a los otros, Felipe. Es que al presidente se lo dicen mucho. Ese es un coro gigante que está desde hace 2 años y medio. Que él Y no entonces oye, ¿no? subirse a ese coro, esa voz, Y decirle a los otros, lo que yo Héctor, es diga, decirle a los lo que yo congresistas diga que en tienen ese que coro no votar se lo que el oye. presidente quiere. Sería una Lo que torpeza yo por diga en parte del ese coro Senado. no se oye, pero lo que sí creo es que estamos en este momento en el que necesitamos que alguien lidere este proceso político, que obviamente no Sí, es con ni el cordura, presidente, es lo ni único los que uno han- pide, sí, ni cordura. los que han liderado la oposición y la resistencia al gobierno del presidente Petro, porque la verdad es que el hilo se está tensando por una cosa que francamente no vale la pena. Usted coge las 12 preguntas de la consulta y al menos la mitad ya están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico Así colombiano. es, así Y de es. las otras 6 son unas cositas relativamente menores. Y entonces yo sí pregunto a los dirigentes, a unos, a los que están en el gobierno y a los otros, a los que están en la resistencia del gobierno del presidente Petro, ¿realmente vamos a desmadrar este país por eso tampoco? Comenzando porque solo ya los usted mismos... usted tiene razón, Héctor, solo con una salvedad. Aquí el tema de las groserías, de los insultos, no es bilateral, eso no es cierto. Aquí la cuerda se ha tensado por una posición claramente política del señor presidente, es decir, pedir cordura, yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero la cordura, el ejemplo, lo da el gobierno. La grandeza le corresponde al gobierno nacional. Néstor, mira, aquí varios hemos coincidido que tiene sentido pagarle el recargo nocturno y los dominicales a los trabajadores. Aquí creo que eso no es ni socialismo ni comunismo. Incluso los mismos que hundieron la reforma laboral en la Comisión Séptima han presentado proyectos en ese sentido, presentaron un nuevo proyecto. Entonces sería realmente una torpeza por parte del Senado negar la consulta popular si no aprueban algo en la Comisión Séptima. Es que ahí tienen, como lo recordaba Ricardo, varias herramientas. Primero, tienen alrededor de 3 textos de proyecto de reforma laboral acumulados en un solo texto que trabaja el tema de los recargos nocturnos de los dominicales. Prácticamente la consulta y ahí está. No tienen sino que aprobarla en Comisión Séptima, mandarla a la plenaria y el presidente del Senado puede incluso agendarla de manera prioritaria. También pueden aprobar la apelación que presentaron los senadores Ariel Ávila y otros y básicamente revivir el texto del gobierno. Lo que sería verdaderamente una torpeza es decirle a los 2 proyectos, a los que trabajan los temas laborales no, y también a la consulta no, porque ahí eso sí es tensar la cuerda, y ahí yo estoy de acuerdo con Héctor, que por supuesto el presidente sabe que electoralmente y además popularmente a él le sirve tensar la cuerda. La prueba de eso es que las encuestas sube con esa agenda. Entonces, si del otro lado no se dan cuenta que están cayendo en absolutamente todas las jugadas del gobierno, le están poniendo en bandeja de plata al gobierno una causa justa, porque es que los recargos dominicales eso se arreglaría. y los festivos no son de Petro, son
son de la gente. Se arreglaría si votan rápidamente. Claro, el claro, proyecto claro. Lo que de pasa los es que ahí liberales, hay ¿no? una trampa, porque usted tiene razón. Si se va a quien debe discutir esto, que es primero la Comisión Séptima y después la plenaria, las dos plenarias, tanto de Cámara como de Senado, se le estaría dando la competencia al Congreso que tiene, que es hacer leyes. Y ese es el camino institucional para dirimir este conflicto, sin duda. Lo que pasa es que la consulta hoy en día no está enfocada en el tema laboral realmente. Eso lo que es una trampa electorera para hacer campaña. O sea, entonces, la pregunta es, si sí se discute la reforma laboral en el Congreso, ¿el presidente va a desistir de la consulta? Es que se desinfla la no. consulta. Si no Claro, desiste, pero yo ¿quién no va a creo. votar lo que ya está en la ley, María Es que, Consuelo? claro, no, si ya es el que Congreso dice, sería listo, la hay horas lógica. extras, recargos nocturnos, Sería la ¿uno lógica. para qué va y vuelve y vota? Esa sería la lógica y por supuesto, además nos ahorraríamos una plata importante de esa Sí, consulta 500.000 millones que es mínimo. absurda. Yo estoy en eso de acuerdo con usted. La pregunta es si realmente la consulta es para ese tema por parte del Congreso, del gobierno, o si lo que es un pretexto político para hacer Consuelo, campaña, la que es lo respuesta- que realmente parece. La respuesta se la da Armando Benedetti, que Néstor, repitió aquí, que ha dicho una y mil que veces. va porque va. Va porque va. O sea que habló con de la- sentido o sin y sentido habló quieren de hacer. Benedetti ha dicho que Pero la- ¿cuánta no gente se va a ir a queda, votar no algo va. que ya estaría en la Pero ley? Benedetti también habló de la mini reelección de Petro, ¿no? De a uno. Es que me hablan hay Es que, pues, muchas evidentemente. amenazas. sobre la consulta popular, sobre Néstor, las hay muchas amenazas. sobre la carta esta mañana del presidente del Senado. Los leo, los escucho. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Néstor, pero sobre la Estamos consulta es en que el canal de déjeme YouTube. retomar un poco al compañero Héctor, porque dice es que de lado y lado, yo no he visto, no sé ustedes, yo no he visto un solo parlamentario amenazando con una espada, amenazando con la bandera de la muerte, nada. Es decir, aquí, y me da pena ser insistente, el que está tensando la cuerda es el señor presidente. Y Él es el que está amenazando, tensando, instigando. por razones las que usted quiera. Porque Felipe, en una cosa tiene razón Héctor. Yo estoy de acuerdo con usted. El que ha tensado, el que ha amenazado es el señor yo no he visto al presidente. senador Pinto, ni al Pero senador nos Cepeda, corresponde- ni a la Fernanda, nos ni a María corresponde Fernanda Cabal, ni al con una resto espada de diciendo los vamos a mortales". matar al Felipe, dictador. sí. Yo no lo he visto, Nos visto. corresponde, digo, al resto Néstor. de los mortales ser serios y Pues un hundir las poquito más- reformas un laborales poquito sin más una salida responsables. sí es tensar la cuerda. Aurelio, señor. Néstor, sí, Néstor, mire, cuando uno tiene que recurrir a argumentos realmente agresivos, innegablemente agresivos, como los que ha esgrimido el presidente Petro, está escondiendo algo. Si usted tiene la razón en algo, usted no necesita sacar espadas, ni amenazar, ni insultar, ni mancharle como quiera las manos de sangre a ninguno. Usted expone unas razones y piensa ganar con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza. Lo que yo estoy viendo aquí es que el gobierno quiere ganar con la razón de la fuerza y no con la fuerza de la razón. ¿Y por qué quiere ganar ahí? Por lo que yo he dicho de antemano. Esas preguntas son realmente unas preguntas engañosas. Luis Ernesto, con el que yo coincido de que esos derechos que han sido conculcados deben devolverse, yo lo invito a reparar en las preguntas. Y las preguntas no están devolviendo esos derechos, no los están devolviendo. Son preguntas absolutamente ambiguas y sesgadas que incluso pueden terminar en leyes en contra de los trabajadores, en contra de la clase obrera. Entonces, un presidente tira una consulta llena de preguntas ambiguas. Además, permítame, Néstor, ampliarme esto un segundo. Ya leí la exposición de motivos del proyecto y la exposición de motivos del proyecto dice: estas preguntas están fundamentadas en los compromisos de Colombia con el TLC y con la OCDE. Las centrales obreras que se han movido durante décadas contra la OCDE y el TLC ahora van a sacar la espada de Bolívar para obligar a los trabajadores a aprobar preguntas inspiradas en esas recomendaciones y en esas prescripciones. Entonces, aquí la cosa es muy grave. Aurelio, No solamente es grave el tono, es más grave el engaño que se está haciendo a la base obrera y a la base social del país. Tengo una cantidad de mensajes, Felipe, de los que debo tomar nota, porque hay muchos oyentes. Esta batalla contra el Congreso, es tal el nivel de desprestigio del Congreso en Colombia, de los congresistas, que todo el mundo da por descontado que los congresistas tienen intereses protervos, intereses oscuros, que los congresistas responden a no sé qué, y ese es el discurso que ha minado, Felipe, la legitimidad del Congreso. Entonces, en esta batalla de gobierno contra Congreso,
los congresistas los están atacando muy fácilmente. Congreso en el que se hizo el presidente, ¿no? Porque llevamos lo que fue décadas el presidente en la desprestigiando vida el Congreso, ¿no? fue, claro, no, y el presidente Décadas, se hizo en hablando el mal del Congreso, Congreso. se hizo en el Congreso. Sí, pero no solo el gobierno del presidente Petro, nosotros todos llevamos décadas desprestigiando al Congreso, creyendo que esa era una gran cosa, que desprestigiar las instituciones, que decir que los congresistas todos son corruptos, que decir que a las cortes las coopta el presidente, que decir todas esas cosas que decimos diariamente es un gran aporte, y no, es un desastre para la democracia colombiana deslegitimar las instituciones como las hemos Héctor, deslegitimado. Héctor, estoy escuchando, usted dice, todo el mundo tiene la culpa menos el gobierno, es su teoría. No, el gobierno también, claro que también, y seguramente el que más, pero a mí ya hoy no me importa quién es el que más tiene la culpa o el que menos, sino que la pregunta es si alguien nos puede sacar de esto, y es que evidentemente la consulta popular es una cosa que es inconveniente, que no le va a servir a nadie, en fin, pero la manera de acabar con fines políticos. pero la manera de acabar con la consulta popular era aprobando unas modificaciones a la legislación laboral que son razonables y que no las quisieron aprobar, y después de que el presidente Petro hizo una hábil jugada política, porque eso hay que reconocerlo, la parte contraria no ha sido capaz de reaccionar. Es que usted dice, Néstor, se pueden aprobar. ¿Sabe cuánto hace que el senador Chacón presentó su proyecto de ley al Congreso? Hace 6 semanas. Ya lo hubiera podido aprobar el Congreso y ni siquiera lo ha empezado a debatir. Es que la perplejidad de la oposición al presidente Petro realmente es pasmosa. Uno dice, bueno, ¿y estos señores qué es lo que están haciendo además de hablar de Petro? Héctor, ¿Por qué no hacen la siguiente jugada? Está agendado, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Me parece que el Congreso, a cuyo presidente acabamos de entrevistar, el Congreso debería actuar rápido. Néstor, si el Congreso, hipotéticamente, Luis Ernesto, si el Congreso aprobase la reforma esta vía ley, pues no habría que ir a votar las urnas, pero adicionalmente, Néstor, hay que recordarle a los oyentes para la consulta pero popular. no solo eso, sino que, Néstor, hay que recordarle a los oyentes, imagínense que salieran 13 millones de personas a votar sí, igual tiene que volver al Congreso. Mucha gente no sabe que eso no se aprueba automáticamente. Eso es un mandato que obliga a que se lleve un texto al Congreso y vuelve y juega. Entonces, lo más eficiente sería que el Congreso, que tiene hoy en sus manos 2 proyectos de ley similares, básicamente que recogen los puntos de la consulta, los apruebe y los haga ley. Sí, aunque lo que sí es cierto es que de todas maneras es una amenaza, porque ya tiene que haber una dirección en la que discutir la ley. O sea, tampoco hay libertad para los congresistas para votar sí o no esos proyectos. Tienen que votarlo sí, porque si no, sencillamente se van a la consulta. O sea, la amenaza es por un lado y por el otro. Hay de todas maneras no hay libertad. Hay una confrontación con la clase política muy dura. La oposición en su infinita torpeza que tiene a Petro creciendo en las encuestas, ahora con la carta del senador Cepeda, protocoliza esa guerra con Petro. Petro había hecho hasta ahora populismo de izquierda, que es representar al pueblo contra las élites económicas. La confrontación contra las élites políticas, la clase política la había hecho el populismo de derecha, Rodolfo Hernández, por ejemplo. Pero ahora a Petro le regalaron la manera de hacer los dos populismos. La consulta popular, ¿qué es? Es una confrontación del pueblo contra las élites económicas y políticas por los derechos de los trabajadores. Eso es, porque esas élites se oponen a discutir el proyecto en el Congreso por torpes. Le regalaron a Petro la consulta para que se baje de los acuerdos políticos que tenía, una coalición que tuvo y acuerdos clientelistas que tenía para competir por el muy rentable odio a los políticos. Ahora Vicky Dávila se va a quedar con el odio a la corrupción de los políticos y Petro con una parte más rentable todavía, el odio contra los políticos por los derechos de los trabajadores. ¿Obra de quién? De la torpeza de esa oposición que lo único que sabe es hundir. Ahora van a hundir la consulta en el Senado. Y si la Corte hunde la reforma laboral, imagínese, la reforma pensional, imagínese
el efecto político que va a tener toda esta torpeza. Bueno, a esa pregunta, Néstor, solo dos cosas sobre eso. Torpeza de todo el mundo menos del gobierno. Sí, el gobierno es genial, la jugada le resultó genial. Dos cosas. Y los demás en Lo este primero país que hay que son decir unos es, torpes. con absoluta sinceridad y franqueza, que el presidente Gustavo Petro nunca quiso hacer un acuerdo político real con los sectores opositores o independientes. Lo muestra que ante la primera pequeña diferencia que hay causada por su ministra de Salud, Carolina Corcho, decide romper amarras con el centro y con sectores de derecha. Y por otro lado, hay que recordar la génesis de lo que pasó con la reforma laboral, porque claro, aquí lo rentable para el gobierno es decir que la clase política no quiere los derechos de los trabajadores y son unos esclavistas, como lo dice el ministro Benedetti. Lo que hay que decir es que el gobierno no quiso hacer nunca un acuerdo con los sectores. Pero Néstor, volvamos a la pregunta claro de qué pasa si se cae la consulta. Es tan cierto, Luis Ernesto, es tan cierto que la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, radicó a los escondidos el año pasado el proyecto de reforma laboral porque no quiso sentarse con los sectores políticos de centro y de derecha para buscar consensos, porque al gobierno no le interesa hacer consensos, al gobierno lo que le interesa es simplemente que todos los partidos cedan y se sumen a sus proyectos. Eso no es cierto en la reforma laboral. Claro que en el trámite de la reforma laboral en la Cámara de Representantes se hicieron innumerables modificaciones. Por ejemplo, se eliminó todo el capítulo de derecho colectivo. Por ejemplo, se redujo y se modificaron los temas de recargos nocturnos. Y no quisieron acordar con el Senado. Pero es que ni siquiera arrancó el debate, Ricardo. La modificación, no ni siquiera la si tú coges el texto radicado por el gobierno, en la Cámara y ves lo que transitó al Senado, era un texto totalmente modificado, moderado, fruto del acuerdo y el consenso. Ese y por eso no se puede aplicar aquí. Nunca se quisieron sentar con el Senado. Pero Néstor, mire, volvamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta de qué pasaría si el Senado no aprueba la consulta popular, no autoriza la consulta popular, que veo que es la pregunta que más causa temor y que más causa angustia e incertidumbre. Mire, echémonos un poquito de agua fría, Néstor. La única respuesta realista a esa pregunta la dio aquí el ministro Armando Benedetti y es: nos vamos para la casa. ¿Cuál huelga general? Por Dios, el presidente no tiene ni de lejos la capacidad de convocar una huelga general en Colombia. Mire, por más que la Plaza de Bolívar la llenen con pancartas de la CUT, con pancartas de FECODE, para que pudiera haber una huelga general como la ha habido en otros países, tendría que haber una sindicalización muy amplia en Colombia, que es un país donde menos del 5% de los trabajadores pertenecen a un sindicato, para no hablar del hecho de que la mitad de los trabajadores están en la informalidad en Colombia, de modo que eso es una fantasía, es una amenaza si se quiere, y yo en cierto punto estoy de acuerdo con Aurelio en que ese lenguaje, el hecho de que el gobierno vaya escalando la agresividad del lenguaje, de alguna manera es un síntoma o denota su debilidad también, porque pues a falta de fortaleza en la base tiene que subir un poco la intensidad del lenguaje. La única respuesta razonable, Néstor, es: nos vamos para la casa. De pronto hay unas protestas, tal vez algunos bloqueos, no sé, algo así, pero una huelga general, afortunadamente en este país, ni este gobierno, ni ninguna fuerza política en este país que es tan fragmentado, tiene la capacidad de organizar semejante cosa de semejante nivel, Néstor. Sí, a propósito de la carta de hoy, esa es la pregunta: ¿qué pasa con la consulta popular? ¿Usted se acuerda, Felipe, cuándo fue la última vez de una huelga general, de una huelga de verdad general en Colombia? El 14 de septiembre de 1977 en el gobierno de López Michelsen. Hace casi 50 años, Felipe. Sí. Y no pasó nada. Eso fue en el gobierno López. Pasó que hubo unos muertos y tal, y hubo unos desorden y tal, pero no pasó nada, ni se cayó López. No pasó absolutamente nada, Néstor. Lo novedoso es que esa huelga fue es que lo que no nos puede seguir pasando, creo yo, es el tema fue un paro cívico. Del coco. Es que ahí viene el coco, es que Felipe, pues ábranle la puerta al coco. ¿Cuál es el problema de abrir la puerta al coco? Es diferente la oposición convocando a una huelga contra el gobierno. Aquí el gobierno convocando una huelga contra el gobierno. ¿Contra quién más? El gobierno convocando una huelga porque el Congreso no le aprueba algo, la consulta popular o el proyecto, lo que sea. 7:28 minutos. Eso fue el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Sí, el de López, contra el gobierno de López Michelsen. Pero ojo, no fue una huelga general, fue una huelga de trabajadores. Es que una huelga general es una huelga de patronos y trabajadores. Y hasta donde yo me acuerde, la única que hay en la historia de Colombia fue la que tumbó a Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1977. Bueno, eso fue un paro nacional, ¿no? Sí, pero huelga general. Pero yo me imagino que algo parecido es lo que puede estar pensando el presidente Petro. ¿Qué hace el presidente Petro, Néstor? ¿Qué hace el presidente Petro con un paro general o con una huelga? Llámelo como usted quiera.
A ver, ¿qué hace? Felipe. Bancos cerrados, aerolíneas cerradas, supermercados cerrados, colegios cerrados, empresas cerradas, todo cerrado. ¿Qué hace el presidente de la República? No veo la verdad este país parado. No sale de esa, no sale de esa. Ni siquiera por orden del presidente Entonces, de la República. El coco, ya viene el coco, ábrele la puerta al coco y veremos a ver qué hace el coco. Es que yo creo que no puede seguir en que es uno de los errores, creo yo, de la oposición, es que cada cosa que el presidente dice, la magnífica error, el drogadicto, el no sé qué, no, pongan las cosas en sus justas proporciones. Aquí lo ha dicho 1000 veces Héctor Riveros, y yo coincido con él. El país tiene una institucionalidad, y ahí va la institucionalidad, y ahí funciona la institucionalidad, y el país, Petro no va a ser ni el primero ni el último que llegue a hacer esto, Néstor. Yo no sé, Felipe, el primero seguramente no es, y no sé si vaya a ser último, eso es muy difícil saberlo. Quedan las líneas abiertas, Felipe, la cuenta Blue Radio Co, para escucharlos, para leerlos. Estamos transmitiendo esta mañana en plataformas, en streaming, en las frecuencias de Blue Radio, en Ditu y en el canal de YouTube. A las 7:30 minutos, un saludo desde Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia.
Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 34 minutos. Oye, Roma respira distinto cuando se acerca un cónclave como el que se inicia el miércoles. El aire se vuelve más denso, como si cada piedra del Vaticano supiera que está a punto de escribirse una página crucial de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad de alguna manera. La Capilla Sixtina ya se prepara. Techos que han visto siglos de plegarias, de dudas, de elecciones, volverán a ser testigos del misterio. Para nosotros los hombres de fe, del misterio del Espíritu. Los cardenales llegan en silencio, pero el mundo murmura nombres con esperanza y también con bastante ansiedad, porque lo que está en juego no es solo una figura, también es un estilo, una mirada, un modo de escuchar los dolores de este tiempo. Hay candidatos. Sin duda el primero, Pietro Parolin. Él tiene 70 años, tiene una experiencia diplomática, representa la continuidad, la prudencia que dialoga sin levantar la voz. También está al otro costado Peter Erdő. Él es un intelectual húngaro, tiene 72 años, lleva en su rostro el rigor y la claridad de quien piensa una fe con mucha estructura. Está Antonio Tagle, el filipino, de 67 años. Es un tipo de alma alegre, carismático, soñador, con los pies en la periferia y el corazón en la misión, además de ser un gran comunicador. Está Matteo Supini, tiene 69 años, italiano, cercano, callejero de la misericordia, ha estado en los procesos de paz, intentó en Ucrania y Rusia, predica con hechos y mucha gente lo ve como alguien que camina con los que lloran. Está Fridolino Abdongo. Él tiene 65 años y es el primer africano. Tiene una voz profética que clama justicia desde el dolor del pueblo. Es muy conservador. Estuvo en contra de la doctrina de fiducia suplicante y no la permitió en el continente africano. Para mí hay un candidato fuerte y es el español Ángel Fernández Artime, quien es el proprefecto del dicasterio para los institutos de la vida consagrada, pero sobre todo es un salesiano. Ustedes saben que esta es una de las órdenes más fuertes de la Iglesia. Está allí en el Vaticano desde el 2025. Nombres, cada uno lleva una historia, cada uno lleva un continente, una sensibilidad, cada uno representa un posible rumbo para la Iglesia que ya no puede encerrarse, que debe escuchar más que dictar, acompañar más que hablar. Y mientras tanto, el mundo especula a ver quién es definitivamente el próximo papa. Tanto que hasta las casas de apuestas están haciendo las apuestas requeridas. ¿Tú qué piensas? ¿En quién crees? Yo insisto en Fernández Artime, el español salesiano. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya son las 7 de la mañana, 38 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, el fútbol profesional colombiano, que en su 17ª fecha dejó de todo un poco. El dramático empate del Independiente Medellín, la gesta al conseguir el 1-1 frente al Verde, frente a Nacional. Ganaba con gol de Edwin Cardona el conjunto verdolaga, 1-0 de pena máxima. Se dio la expulsión de Francisco Chaverra, irresponsable acción del jugador del Medellín. Y luego, para complicar más el panorama, se lesionó Leiser Chaverra. Es decir, todo pintaba muy complejo para el Medallo. Lo cierto es que con 9 en la cancha,
Al minuto 89 llegó lo impensado. Marcus Vinicius se encargaría de igualar y poner el 1-1 final. El partido se calentó en los últimos minutos, se fue expulsado León, lo propio Campuzano, León del DIM, Campuzano de Atlético Nacional, y con 8 en campo defendió el remate del partido el Independiente de Medellín para sumar un punto más. Nacional se atasca en partidos decisivos. Bueno, en el clásico antioqueño no hizo también la diferencia. Gandolfi, digamos que vive días ahí, entre altas y bajas, al servicio del conjunto verde de Antioquia. La otra cara, más allá de lo futbolístico, se dio en Santa Marta. Ganaba el Once Caldas 1-0, el gol 360 de Dairo Moreno, el inagotable Dairo, que sigue consolidando su rol, su camino como el rey, el absoluto goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. 360. Y al minuto 80 vino la invasión de cancha. Los desadaptados, los vándalos que dan entrada en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, se tomaron la cancha. Lo más delicado, agredieron al técnico Hernán Darío Herrera, el técnico del Once Caldas. Sufrió una contusión fuerte en una de sus piernas, por fortuna, de momento nada por lamentar, y también a un chico, a un recogebolas. Los equipos debieron ir pronto a los camerinos, y estos vándalos también dañaron silletería, agredieron la estructura del estadio. En fin, el Unión no gana, pero eso no da licencia para que estos violentos, estos delincuentes tengan la posibilidad de actuar sin ninguna limitación en los estadios. Dimayor suspendió definitivamente el partido ante la situación que se presentaba, no había garantías para terminar el juego y ahora simplemente se espera el reporte formal de los 3 puntos para el equipo de Manizales y seguramente el resultado de 3-0 en el escritorio para la victoria del blanco. Pasto, que también lucha por meterse entre los 8, derrotó 1-0 a Fortaleza. Águilas Doradas Río Negro empató 3-3 en un partido trepidante de toma y dame frente al Deportivo Pereira, el equipo de Dudamel que buscaba una victoria para seguir anclado en la lucha por meterse al grupo de los 8. Con estos resultados, América es líder con 33 unidades, segundo es Nacional con 32, tercero el Junior con 31, cuarto Millonarios con 30, quinto el Medellín con 29, sexto Santa Fe con 27, los mismos del Tolima que es séptimo, y octavo el Once Caldas, que sobre el papel tiene 26, pero ojo, a mitad de semana podría tener, reiteramos ante lo vivido en Santa Marta, 29 unidades, podría treparse al sexto lugar y estar a un paso de la clasificación. En la pelea Pasto, que es noveno con 26, el Cali, que es décimo con 24, y si quieren Alianza Valledupar, un décimo con 23, al igual que el Pereira, que matemáticamente con 21 puntos es duodécimo. Hoy Chico Envigado en la Liga Colombiana. En Argentina volvió Miguel Ángel Borja al gol, marcó ante el Vélez Arfield con River Plate, ganaron 4-1, marcó el cuarto, marcó y anotó a través de la pena máxima. Eso sí, cobró, tapó el arquero, el VAR hizo repetir el cobro y ahí sí Borja concretó para la victoria. En México también gol colombiano con Nelson de Osa. El Monterrey ganó 2-0 al Pumas y va a cuartos de final de la Liga MX frente al Toluca. Y en la NBA, qué duelos, qué partidos. El juego 7, el séptimo partido en Houston entre Rockets y Warriors fue para el quinteto de Golden State. Ganaron los Warriors 103-89, se quedaron con la serie 4-3, así que veremos a Stephen Curry y a Jimmy Butler jugando las semifinales de la Conferencia Oeste. Comenzarán frente a los Timberwolves. Será este el duelo semifinal. Y en la otra conferencia, en la Este, ya arrancó el primer duelo. Juego 1. Cavaliers cayeron frente a los Pacers. Los de Indiana ganaron 121-112 con Haliburton como gran figura aportando 22 puntos. Y atentos, porque el Giro de Italia, que comienza el próximo viernes, tiene ya anuncio del equipo español Movistar. Nairo Quintana y Einer Rubio, los colombianos que estarán comandando a la escuadra telefónica. Este miércoles será la presentación de equipos en Albania y el viernes rodará en Caracol Sports y aquí en Blue Radio, por supuesto, la señal, la ruta de la primera grande de la temporada, el Giro de Italia. 7:43 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Las próximas 7 semanas serán frenéticas y cruciales para el futuro político del país, coincidiendo con el final de la actual legislatura y con grandes desafíos en medio de la creciente tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Este lunes arranca la discusión en el Senado de la propuesta del presidente Petro para llevar a cabo una consulta popular con el fin de llevar a las urnas a los colombianos para que decidan si están o no de acuerdo con los 12 puntos que resumen la reforma laboral del Ejecutivo, que por falta de consenso se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara Alta. El ambiente en el que el Senado decidirá si aprueba o no la propuesta del presidente Gustavo Petro no puede estar más caldeado y enrarecido, no solo por las amenazas del jefe de Estado con revocar el Congreso y la iniciativa. De momento, mañana seca en Bogotá, 7 de la mañana, 44 minutos. Acaba de suceder un terremoto en Taiwán. No hay reporte todavía ni de víctimas ni de daños materiales. Se sabe que fue muy duro. Enrique Rodríguez. Magnitud 5,9. Ha sacudido este lunes, como decías, la costa este de Taiwán sin que por el momento haya datos claros de víctimas o daños materiales. El temblor se produjo a las 6:53 hora local, con epicentro marino localizado a 15 kilómetros de profundidad y de acuerdo al primer informe de las instituciones locales de control de movimientos sísmicos. El área donde el sismo se ha sentido con más fuerza es un condado conocido como Hualien. Recordemos que exactamente esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado, que provocó 18 muertos y más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local. Según las autoridades meteorológicas, en la hora previa al terremoto se habían registrado en las mismas aguas otros 6 temblores de menor intensidad, incluyendo uno de magnitud 5,5. Recordemos que Taiwán se asienta en la confluencia de las placas tectónicas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos, los movimientos sísmicos son frecuentes en este territorio. Sin embargo, el de esta mañana con magnitud 5,9 es de una magnitud y una intensidad pocas veces vista en la zona, Néstor. Enrique, gracias. 7 de la mañana, 45 minutos. Nueva propuesta en Estados Unidos del presidente Donald Trump, ponerle arancel de 100% ahora a películas producidas en el extranjero, que obviamente impactaría el precio de los tiquetes, sería un desestímulo ahora que inclusive Colombia se ha convertido en sede de tantas películas que se ruedan con producción norteamericana o con producción colombiana. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, en principio es un anuncio que deja muchísimas interrogantes porque no es únicamente un arancel o no es un arancel centrado para películas producidas por estudios extranjeros, sino que es un arancel que aplicaría a películas grabadas en un país distinto a los Estados Unidos. En este caso es como si se le impusiera un arancel, por ejemplo, al Señor de los Anillos por haber sido grabada en Nueva Zelanda, u otras películas como por ejemplo Gemini Man, protagonizada por Will Smith, que recordemos se grabó gran parte en Cartagena, sufriría un arancel, pero también otras películas que han sido grabadas en Colombia como Los 33, que no han sido totalmente grabadas en Colombia, pero sí han tenido algunas partes de su grabación hechas en Colombia. Los 33, Banana Joe, El Baño, Cannibal Holocausto, Cobra Verde, muchas películas que durante varios años han sido grabadas en Colombia. ¿Cómo va a ser calculado ese arancel o sobre qué cifra base? Hay dos teorías. Una es que sea calculada sobre los costos de producción de la película y la otra es la del recaudo total por taquillas que tenga la cinta. En cualquier caso puede terminar siendo un coletazo para los cinéfilos si las productoras de cine terminan aumentando los costos para los distribuidores o las salas de cine, y ellas a su vez le trasladan ese aumento de los costos a los consumidores. Ya ir a cine, hay que decirlo, es una experiencia costosa aquí en Estados Unidos. Una boleta, por ejemplo, aquí en Washington puede costarte como mínimo unos $25. Con un arancel tan alto, pues esa cifra podría dispararse de manera importante. Y actualmente las grandes productoras como Disney, Netflix, Universal realizan grabaciones en el extranjero por beneficios tributarios, incentivos y costos más bajos. Según datos de la plataforma ProdPro, alrededor de la mitad del gasto realizado por productores de cine y televisión con un presupuesto por encima de los $40 millones se fue al extranjero durante el año 2023. Y en la última década la producción de cine y televisión en Los Ángeles ha caído en un 40%. Según Trump, esa producción de películas por fuera de los Estados Unidos constituye, abro comillas, una amenaza a la seguridad nacional, porque esos países quieren llevarse los empleos y los beneficios de inversiones multimillonarias para producciones de cine. De ahí su arancel del 100%, que deberá ser definido de manera específica por un grupo de embajadores ante Hollywood, creado por el mismo Trump
y que, recordemos, está conformado por los actores Jon Voight, Sylvester Stallone y Mel Gibson. Pero en todo caso es el anuncio del presidente Trump, que ordena a su Departamento de Comercio que dé los primeros pasos junto a esta Comisión Especial de Cine para definir cómo será impuesto ese arancel del 100%, Néstor. ¿Qué arancel que pagaría, por ejemplo, en el caso de 100 años de soledad, que es una producción hecha en Colombia sobre un libro colombiano, con elenco colombiano, Juan Camilo, como si se ve en Netflix, por ejemplo? Allí hay un interrogante en esto, porque precisamente no se sabe si es, primero, series, pues 100 años de soledad, la de Netflix, es una serie, y lo otro es que es un servicio streaming, no es en una sala de cine. Entonces, ¿cómo se va a determinar la cifra base para cobrar ese arancel del 100%? Probablemente es por costo de producción, sobre la base de costo de producción de la serie podría ser, pero de nuevo, hasta ahora solo ha dicho el presidente Trump que es dirigido a películas y no ha mencionado streaming, entonces es otro interrogante que queda. Juan Camilo, gracias. Desde Washington, 7 de la mañana, 49 minutos. Felipe, atención, la campaña presidencial en Chile. Usted que tiene nacionalidad chilena, Felipe. Sí, señor. Este año hay elecciones en Chile, ¿de acuerdo? Presidenciales, sí. Se va Boric. Dentro de 2 meses hay primarias de la izquierda del presidente Boric. Es candidata una señora de apellido Toha, T-O-H-A, que es o era ministra. El escándalo en Chile hoy es porque la ministra Toha confesó este fin de semana, Felipe, que es la novia del ministro de Hacienda del mismo gabinete de Boric. Sí. Y fuera del novelón sentimental, porque el señor está casado y tal, hay un escándalo político porque llevan varios meses y tuvieron la relación cuando ambos, la señora Toha, fueron miembros del gabinete de Boric. Para que vea usted cómo la vida íntima termina aquí en Colombia, la vida privada, como en Chile, mezclándose con la actividad política. La historia la cuenta una chilena a esta hora en Mañanas Blue, Silvia Carrasco. Néstor, primero porque lo vamos a estar repitiendo varias veces este año, es Toa, con acento en la A final y sin pronunciar la H. Carolina Toa. Ese es el nombre de la candidata y de la que fuera hasta hace 2 meses ministra del Interior en Chile. La verdad es que hay elecciones y hay un modo de elecciones en Chile que va a durar todo el año, porque las elecciones presidenciales son el próximo 16 de noviembre y las primarias, que en Chile las 2 alianzas principales, Chile Vamos por la derecha y el Socialismo Democrático por la izquierda, tienen primarias el próximo 29 de junio. Ahí van todos los candidatos. Por la izquierda hay 4 candidatos, entre ellas Carolina Toa, además Janet Jara de los comunistas, Winter del socialismo, de los Frente Amplios, digamos, serían los directamente vinculados con el Gabriel Boric, y hay otro candidato que es Jaime Mulet, también dentro de la izquierda. En la derecha hay 3 candidatos, también una mujer, Evelyn Matei, la recordaremos porque compitió con Michelle Bachelet, además está Johannes Kaiser y también José Antonio Kast, que también compitió con Boric en la última elección. O sea, 3 por un lado, 4 por el otro. Y Carolina Toa por ahora aparece con más votos, con más preferencias dentro del socialismo democrático. Entonces un periódico en Chile comenzó a hacer rondas por los candidatos, y en la entrevista de este fin de semana en el periódico La Tercera a Carolina Toa, ella reveló esta relación sentimental. Pero ¿quién es Carolina Toa? Carolina Toa ella tenía 8 años para el golpe. Su padre era el ministro del Interior y además ministro de Defensa del gobierno de Salvador Allende, derrocado por Augusto Pinochet. José Toa murió en el hospital de la Fuerza Aérea de Chile y, según la investigación hecha ya en Democracia, murió asfixiado con una correa en su cuello después de haber estado relegado en una isla en el sur de Chile. Por lo tanto, fue asesinado durante el gobierno militar. Y ella vivió en el exilio. A los 8 años vive este trauma familiar y se van al exilio y regresa para ser desde dirigente estudiantil. Fue ministra en los gobiernos de Bachelet, de Ricardo Lagos, también fue alcaldesa de Santiago, y su papel más importante ha sido como ministra del Interior de Gabriel Boric desde el primer día del gobierno de Gabriel Boric. Y revela
que desde ese momento comenzó la relación con Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, es el hombre, como quien diría, el adulto en la habitación dentro del gobierno de Boric, porque era el mayor, uno de los mayores, el ministro de Relaciones Exteriores es mayor todavía, pero uno de los hombres más serios dentro del gobierno, y ahora se revela esta relación. Este es el impacto que ha tenido en la prensa allí. Mira, así se anunciaba en otros canales de televisión, porque esto fue en un periódico donde salió la entrevista, pero así se anunciaba en la televisión. Y vamos a revisar información política, porque la candidata presidencial Carolina Toá confirmó su relación de pareja con el ministro de Hacienda Mario Marcel. En una entrevista con La Tercera, la candidata reveló que desde hace un tiempo ya están juntos y que no hay incompatibilidad con esto. Dice que no hay incompatibilidad. También dice en la entrevista que el presidente Gabriel Boric lo sabía. ¿Cómo se revela en la entrevista? Porque no va ni siquiera en el encabezado, sino que en medio de la entrevista le preguntan, ¿está en pareja? Sí, dice. Tengo una relación que es muy importante para mí, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho. Entonces dice, le preguntan, ¿se puede saber con quién? Y ella dice, desde hace tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público. Esto es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación. Y le preguntan ahí más adelante, ¿y cómo fue? ¿Cuándo comenzó? Esto comenzó el primer año en que fui ministra. Ella asumió como ministra en marzo de 2022. Dice, esto comenzó el primer año en que fui ministra, se fue dando de a poco, muy gradualmente, no fue de la noche a la mañana. Y entonces, y dice, bueno, que se conocen desde el año 90, etcétera. Lo que sabemos nosotros, lo que sabíamos de Mario Marcel hasta ahora es que estaba casado, de un matrimonio de larga data, con 4 hijos. No sabíamos que se hubiese divorciado ni separado, pero en fin, es la información que se ha dado a conocer este fin de semana y que está marcando, preguntándose todo el mundo por qué lo revela. Claro, lo que se cree es que lo está revelando porque quiere manejar el relato y dar una muestra de transparencia. ¿Qué dicen las encuestas en este minuto? La verdad es que es muy difícil decidir qué es lo que va a ocurrir. Ella tiene, según la última encuesta publicada el día de hoy, ella estaría en un 11% de las preferencias, que sería la de más preferencias dentro de su coalición. En la derecha, muchas más preferencias tiene Evelyn Matei, con un 22% de preferencias, pero la verdad es que es difícil porque no se sabe si van a participar los 3 candidatos de derecha en la primaria, y si van por separado, entonces se disminuiría sus posibilidades en la derecha de poder ser electa. En cambio, la izquierda en Chile es un poco más disciplinada y podría, si hay en la primaria, el resto de los partidos ya respaldarían a Carolina Toá. Así que eso es lo que está ocurriendo en la política en Chile el día de hoy, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hace exactamente un mes estalló el escándalo de Beatriz Gómez, la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la famosa llamada presionando a la interventora a directivas del Hospital de Leticia en Amazonas para firmar el contrato para el buque hospital que lleve el modelo de salud preventiva a los departamentos del sur del país. Hoy hay un nuevo capítulo. Pese a las dudas de la necesidad del buque hospital, pese a las preguntas de la plata para financiar la operación, pese a no saber por qué el afán de la esposa del ministro para este proyecto, el Ministerio de Salud finalmente firmó el contrato para la construcción y dotación del buque hospital en el Amazonas, que está contemplado para una infraestructura móvil en esa región. Sobre Ecopetrol y sobre una denuncia que hace el mismo sindicato de Ecopetrol, la poderosa Unión Sindical Obrera, la USO, Víctor Grosso. Néstor, esto se está convirtiendo en una gran discusión entre tributaristas sobre la forma en que se deben interpretar las normas, sobre todo una norma relacionada con el IVA a las importaciones de combustibles. Hay que recordar, Néstor, que no tenemos en Colombia la capacidad para producir todos los combustibles que nos consumimos, para refinarlos, entonces hay que hacer importaciones. Y la gran discusión es sobre si esas importaciones deben estar grabadas o no con un IVA. Hay quienes dicen que no, otros dicen que sí, en fin. Y la DIAN, en su propósito de aumentar desesperadamente
el recaudo tributario, que todavía está por debajo de las metas para este año, está interpretando que sí. Y no solo eso, que Ecopetrol tiene una vieja deuda por esta situación por unos 9,4 billones de pesos por combustibles que se importaron entre el año, gasolina particularmente, entre el año 2022 y el 2024. Y que esa importación de combustibles debió haber pagado IVA y es la deuda que tendría actualmente Ecopetrol con la DIAN, de acuerdo con los cálculos que en su denuncia que está publicando el Sindicato del Abuso. Y que si se extiende, Néstor, esa medida a otros periodos y a otros combustibles importados, la cifra inclusive podría superar los 20, casi llegar a los 21 billones de pesos, evidentemente plata con la que hoy no contaría Ecopetrol, lo que la podría poner en dificultades financieras en medio de la caída en muchos de sus resultados financieros, menores utilidades y demás. Por eso la USO inclusive está hablando de que esto podría llevar a la quiebra a Ecopetrol. ¿Esto es una genialidad o un abuso, Víctor? No sé, Néstor, porque dependiendo la interpretación tributaria que se le dé. Ahora, la pregunta es, bueno, si eventualmente sí, y la interpretación tributaria es correcta, ¿por qué dejaron acumular tanto esa deuda? ¿Por qué no se le cobró en ese momento ese IVA a Ecopetrol y dejaron pasar el tiempo y se le acumula una deuda tan grande a la compañía que es difícil de pagar en este momento? Y efectivamente, como dice la USO, pues sí la pondría en apretones financieros. Si el tiro les da en el blanco, se van a hacer con 10 o 20 billones de pesos, equivalentes a mucho más de una reforma tributaria, claro, de un día para otro, sin hacer nada. Por eso digo, o esto es una genialidad o es un abuso gigantesco. El presidente del abuso que hace esta denuncia, repito, es una denuncia que viene desde adentro, don César Loza. Señor Loza, buenos días. Buenos días, don Néstor. ¿Cómo están ustedes en la USO, señor Loza? Bien, muchas gracias, don Néstor. Muy preocupados pues por esta información que hemos dado a conocer a la opinión pública. Ustedes dicen en el comunicado que la DIAN pretende estrangular a Ecopetrol, ¿verdad? Tal cual, don Néstor. La DIAN, amparada en una interpretación que hace de un concepto interno, toma la decisión de cobrarle IVA a Ecopetrol por la gasolina que se ha importado para abastecer al país desde el año 2022 al 2024. Esas cifras que entregamos ahí son cifras fidedignas que nos han entregado algunas fuentes de Ecopetrol ante la preocupación que le asiste a este sindicato una vez conocimos eso el día viernes. Y son 9.4 billones de